Cuando pensamos en fracasos militares de Francia, lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Eso es comprensible. El esfuerzo francés para resistir la maquinaria de guerra nazi fue, por decirlo suavemente, decepcionante. Sin embargo, hay otro episodio que podría llevarse el título del peor desempeño militar de Francia. Me refiero a la Guerra Franco-Prusiana del año 1870. Al inicio de esa guerra, todos habían apostado por la victoria francesa. Después de todo, Francia tenía una población más grande, un ejército superior y una armada mucho más poderosa. Francia llevaba siglos existiendo como una nación, con un fuerte sentido de unidad nacional. Prusia, en cambio, había adquirido gran parte de su territorio recientemente, lo que ponía en duda la lealtad de sus poblaciones. Al final, todas esas ventajas no sirvieron de nada, se quedaron en el papel. Francia no solo perdió la guerra, sino que la perdió de forma increíblemente rápida y casi ridícula. En apenas 6 semanas, Francia estaba prácticamente derrotada y su emperador era prisionero de guerra. Entonces, ¿por qué Francia fue tan ineficaz? ¿Por qué su poderoso ejército y armada no pudieron vencer a la más pequeña Prusia? En este video responderé todas esas preguntas, pero primero veamos cómo se desarrollaron los hechos. Acompáñame a ver la historia de la Guerra Franco-Prusiana. A mediados del siglo XIX, la mayor potencia de Europa continental era Francia. Francia tenía una economía próspera, una armada formidable y un ejército gigantesco. También era un imperio colonial con territorios en todo el mundo. En los años previos, Francia había expandido su dominio en diversas regiones, desde el Mediterráneo, África, China y hasta México. Sumado a esto, Francia tenía una considerable influencia en Alemania, con buenas relaciones con varios de los pequeños estados del oeste. Sin embargo, su hegemonía en Europa estaba a punto de ser desafiada por una potencia emergente en el este, Prusia. Prusia había pasado de ser un pequeño estado en el norte de la actual Polonia a convertirse en uno de los territorios germanos más grandes. El ascenso de Prusia se debía a un enfoque implacable en el poder militar, un estado centralizado y una firme determinación de unificar a todos los pueblos germánicos bajo su mando. Berlín, su capital, se había convertido en una de las ciudades más dinámicas de todo el mundo, un verdadero centro de innovación tecnológica. A la cabeza de esa transformación estaba Otto von Bismarck, uno de los políticos más talentosos de toda la historia. Bajo el liderazgo de Bismarck, Prusia emprendió una serie de guerras para expandir su territorio. En el año 1864 derrotó a Dinamarca y anexó territorios clave. Luego, en 1866, lanzó una guerra contra Austria y logró una sorprendente victoria contra el imperio más grande. Ese triunfo fue un punto de inflexión en la lucha por la influencia sobre los pequeños estados alemanes. Durante siglos, Austria había sido considerada la líder de los pueblos germánicos, pero la guerra con Prusia cambió todo esto. Prusia logró formar una coalición con los estados del norte de Alemania, y con ellos derrotó a Austria. Esto le permitió establecer la Confederación Alemana del Norte en 1867, logrando unificar el norte del país bajo su liderazgo. Sin embargo, para Otto von Bismarck, el canciller de Prusia, esto no era suficiente. Lo que realmente quería era unificar toda Alemania, no solo el norte. El problema era que no todos los estados alemanes querían unirse a Prusia. Habían algunos estados como Baviera y Baden que preferían seguir siendo pequeños estados independientes y se oponían a la unificación. La solución de Bismarck fue la guerra, pero no una guerra contra los propios estados alemanes, sino una guerra contra Francia. Ahora bien, debía ser una guerra en la que Francia pareciera ser la agresora. Su idea era que si lograba provocar a Francia para que atacara a Prusia, los estados del sur la verían como una amenaza en su frontera, un verdadero peligro para ellos. Eso sería suficiente motivación para unirse a Prusia en busca de la protección dentro de una nación mucho más grande. Por supuesto, conseguir que Francia iniciara una guerra no iba a ser tan fácil, era más fácil decirlo que lograrlo. Sin embargo, para la suerte de Bismarck, la oportunidad perfecta estaba por surgir. Esta oportunidad tendría raíces en una crisis aparentemente irrelevante en un país que poco tenía que ver, España. En 1868, España fue sacudida por una revolución y la reina fue obligada a abdicar. El principal candidato para reemplazarla era un noble alemán que, además, pertenecía a la misma dinastía que la familia real prusiana. Sobra decir que para Francia eso era una enorme amenaza. Si un príncipe prusiano subía al trono español, España podría convertirse en un estado títere de la cada vez más poderosa Prusia. Si eso pasaba, Francia quedaría completamente rodeada. El emperador francés exigió que el rey de Prusia evitara que el príncipe aceptara el trono de España. El rey de Prusia accedió, aceptó la petición francesa,
pero sin comprometerse a hacer lo mismo si algo así volvía a suceder más adelante. Con esta serie de eventos parecía que el incidente había terminado y que Francia había obtenido una victoria diplomática sin realmente mucho esfuerzo. Sin embargo, el astuto canciller prusiano Otto von Bismarck tenía otros planes. Él decidió usar el incidente para provocar la guerra que tanto estaba buscando. Bismarck publicó una versión manipulada del intercambio entre el emperador francés y el rey prusiano. Él distorsionó las palabras del rey para que parecieran frías e insultantes hacia los franceses. Esto indignó a la opinión pública y a los líderes franceses que sintieron que los prusianos los despreciaban. Humillados, cayeron en la trampa de Bismarck y el 19 de julio del año 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. El plan de Bismarck había funcionado a la perfección. Consiguió su guerra con Francia y, más importante aún, Francia era la agresora. Como resultado, los estados alemanes del sur que antes temían el poder prusiano se aliaron rápidamente a Prusia. La guerra comenzó con una rápida invasión prusiana de Francia. Las guerras francesas estaban mal preparadas y desorganizadas. La ofensiva prusiana fue arrolladora y los franceses no pudieron detener su avance. En solo unas semanas, los prusianos ganaron varias batallas y obligaron a las tropas francesas a retirarse. En agosto, los prusianos sitiaron la fortaleza clave de Metz, en el noreste de Francia. Las tropas francesas allí intentaron romper el cerco en varias ocasiones, pero acabaron rodeadas y empezaron a quedarse sin suministros. A principios de septiembre llegó la batalla decisiva, la batalla de Sedan. Superado por un ejército prusiano mucho más grande, el ejército francés fue cercado y el propio emperador Napoleón III fue capturado. De aproximadamente 124.000 soldados franceses en Sedan, unos 17.000 murieron o resultaron heridos y cerca de 100.000 fueron capturados. Tras esta aplastante derrota, el gobierno francés colapsó y fue reemplazado por un gobierno provisional. Sin embargo, eso no cambió el rumbo de la guerra, y las nuevas autoridades tuvieron grandes dificultades para reorganizar el ejército. En Metz, el asedio se prolongó durante semanas. Para finales de octubre, los suministros se agotaron y la fortaleza se rindió, y más de 170.000 soldados franceses fueron capturados. Con solo esas dos derrotas, Sedan y Metz, Francia terminó perdiendo casi 250.000 de sus tropas. Entonces, los prusianos pusieron su atención en París, rodearon la capital y durante meses la bombardearon sin piedad. Los intentos franceses por detener el asedio fracasaron una y otra vez, mientras la población caía en la desesperación. Los suministros escaseaban y la ciudad enfrentaba una grave crisis de alimentos. Con la situación, muchos comenzaron a pedir la rendición para terminar el sufrimiento. En otras partes de Francia, la guerra no iba mejor. Desorganizado y sin esperanza, lo que quedaba del ejército francés fue incapaz de montar un contraataque efectivo. Hubo varias batallas menores, pero ninguna cambió el curso de la guerra y los prusianos lograron mantener sus conquistas. Al mismo tiempo, los intentos diplomáticos por negociar la paz avanzaban muy lentamente, ya que Prusia exigía condiciones bastante duras. Finalmente, tras casi 5 meses de asedio, París se rindió. La guerra terminó oficialmente con el Tratado de Frankfurt, que impuso duros términos para Francia. Francia se vio obligada a ceder las valiosas provincias de Alsacia y Lorena. Además, tuvo que pagar 5.000 millones de francos en reparaciones. En general, la guerra fue un desastre para Francia. No estoy exagerando al decir que perdieron todas las batallas importantes. Las bajas francesas superaban los 130.000 muertos, en comparación con solo 50.000 por el lado de Prusia. La poderosa armada que tanto presumían no logró absolutamente nada. Estamos hablando de la peor derrota militar en la historia de Francia. Bueno, eso es lo que ocurrió. Una derrota rápida y decisiva de Francia a manos de Prusia. Esto no era para nada lo que los líderes franceses estaban esperando. De hecho, en 1869, solo un año antes de la guerra, el ministro de guerra francés le dijo al emperador Napoleón: «Somos más fuertes que los prusianos en tiempos de paz y en tiempos de guerra». Pero no eran los únicos que pensaban eso. En todo el mundo se consideraba que Francia tenía uno de los ejércitos más fuertes. Entonces, ¿por qué les fue tan mal? ¿Qué salió tan mal para que su ejército fuera tan ineficaz? Una pista a la respuesta está en el hecho de que la guerra se decidió prácticamente en 6 semanas. Técnicamente, la guerra duró medio año, pero en realidad Francia fue derrotada desde el inicio. Eso plantea la pregunta: ¿qué ocurrió en esas semanas para que Francia pierda tan mal? La respuesta la encontramos en la velocidad. Desde el primer día, los prusianos se movieron increíblemente rápido para posicionar sus tropas e invadir Francia. Las unidades prusianas estaban bien organizadas y avanzaron con rapidez a través de la frontera.
Los franceses fueron tomados por sorpresa. No pudieron reaccionar a tiempo. Trataron de movilizar sus fuerzas para frenar la invasión, pero fueron demasiado lentos para hacerlo. Como resultado, a pesar de tener más hombres, en casi todas las batallas iniciales, los franceses estaban en una clara desventaja numérica. En la primera batalla, la batalla de Wissembourg, los franceses estaban superados en una proporción de 4-1. 2 días después, en la batalla de Worth, la proporción era de 3-1. En la batalla de Sedan, la más importante de la guerra, los prusianos casi duplicaban en número a los franceses. Sin embargo, estos números no reflejan cuánta ventaja tenía realmente Prusia. Además de ser más numerosos, tenían una mejor estructura de mando. Sus órdenes eran transmitidas de manera rápida y de forma eficiente. También contaban con mejor equipo y mejor entrenamiento. Si la guerra hubiera avanzado más lentamente, Francia quizás habría tenido tiempo de organizarse, pero Prusia simplemente no les dio esa oportunidad. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Francia fue tan lenta para reaccionar? Bueno, uno de los factores más importantes fue que su sistema de movilización tenía problemas muy graves. El mayor problema era que los regimientos franceses no estaban estacionados junto a su equipo. Las armas y suministros estaban almacenados en depósitos que estaban repartidos por todo el país. Eso significaba que, durante la movilización, los soldados primero tenían que viajar a esos depósitos para recoger su equipo y luego trasladarse hasta donde estuviera su regimiento. En muchos casos, eso implicaba recorrer Francia de un extremo a otro. En las situaciones más absurdas, había soldados que vivían cerca de la frontera alemana, pero primero tenían que viajar hasta el sur de Francia para recoger su equipo, solo para regresar al norte. Sorprendentemente, la mayoría de los soldados franceses estaban lejos de sus depósitos. Según algunas estimaciones, esto afectaba a 64 de cada 100 regimientos de infantería. Como puedes imaginar, este proceso hizo que la movilización fuera mucho más lenta de lo necesario. Algunas unidades tardaron un mes entero en alcanzar su capacidad total. Ante la urgencia de la guerra, muchas tropas fueron enviadas al frente antes de estar listas, y por supuesto esto significó que fueron mucho menos eficaces cuando finalmente entraron en combate. Ahora, te puedes estar preguntando por qué los franceses usaban un sistema tan absurdo. La razón principal era que intentaban fomentar la unidad nacional, evitando diferencias regionales en el ejército. Básicamente, los hombres de una parte de Francia eran enviados a servir en otra región, con la idea de reforzar una identidad nacional común. Este sistema quizás no habría sido un problema tan grande si la red ferroviaria francesa hubiera estado mejor preparada. Francia tenía una red de trenes bastante extensa, pero no estaba diseñada para la guerra. No tenía la capacidad de mover tropas rápidamente y solo había 4 líneas ferroviarias que llegaban a la frontera con Prusia. A decir verdad, la red prusiana era aún peor que la francesa. Sin embargo, ellos estaban organizados en unidades territoriales, así que sus soldados no tenían que viajar tan lejos. Ese caótico sistema de movilización no era el único problema del ejército francés. Otro gran problema era su defectuoso sistema de reclutamiento. Este funcionaba más o menos así. Los soldados se elegían por sorteo en todo el país. Por supuesto, muchos de los que eran seleccionados no tenían intención de servir. Para su suerte, había una forma de evitar el servicio. Si tenían dinero, podían pagarle a otra persona para que tomara su lugar. Se estima que hasta la mitad de los reclutas hicieron esto. Como resultado, la gente con dinero evitaba el servicio militar, lo que hizo que el ejército estuviera compuesto en su mayoría por hombres de clase baja. El problema de esto era que muchos de esos hombres eran analfabetos, aproximadamente entre el 20 y el 30%. Esto generaba enormes dificultades, porque entrenarlos para cumplir con los estándares de un ejército moderno era mucho más complicado. En cambio, en el ejército prusiano prácticamente todos sabían leer y escribir. Para empeorar las cosas, el sistema estaba lleno de corrupción. En muchos casos, si un joven era reclutado, sus padres simplemente podían ir a una oficina del gobierno y pagarle a un oficial para que hiciera desaparecer el problema. En teoría, ese dinero pagado se debía usar para encontrar a otra persona que sirviera en su lugar, pero en la práctica muchas veces el dinero simplemente desaparecía en los bolsillos de los oficiales y nadie ocupaba ese lugar. Esto provocó que existiera un gran número de soldados fantasma, tropas que figuraban en los registros pero que en realidad no existían. Eso hacía mucho más difícil para los líderes militares conocer el verdadero tamaño de su ejército. En la víspera de la guerra, los líderes franceses creían que podían desplegar más de 400.000 soldados en 2 semanas. En teoría, eso era suficiente para derrotar a Prusia, que se estimaba podía movilizar unos 250.000 hombres. En la práctica, esas estimaciones estaban lejos de la realidad. Francia solo logró desplegar 2/3 de lo que había previsto, y lo peor es que muchos de esos hombres eran soldados analfabetos, y para colmo no tenían ninguna motivación para luchar.
El emperador Napoleón y sus asesores militares eran conscientes de que el sistema tenía fallos e intentaron implementar algunas reformas. Sin embargo, no era tan fácil llevarlas a cabo. Por un lado, los liberales franceses no querían gastar más dinero en el ejército, mientras que los conservadores se oponían a los impuestos más altos que se requerían. La única reforma que se logró fue la creación de una fuerza de reserva adicional, la Guardia Móvil. En teoría, esta debía contar con 400.000 hombres, pero en la práctica nunca llegó a tener ni siquiera 100.000. Sobra decir que estos soldados no estaban preparados para pelear. Como puedes ver, el ejército francés tenía defectos estructurales muy graves, y probablemente ese fue su mayor problema en la guerra. Pero como suele ocurrir, estos defectos se agravaron aún más por el mal liderazgo y los errores dentro del campo de batalla. Un buen ejemplo de esto es la batalla de Mars-la-Tour, que tuvo lugar el 16 de agosto. En esa batalla, los franceses sí tenían superioridad numérica y deberían haber podido derrotar a los prusianos. Sin embargo, el general francés dudó, temía que sus propias fuerzas fueran rodeadas y decidió trincherarse y defender. Esa vacilación le dio a los prusianos la oportunidad de actuar con decisión. Ellos lanzaron un ataque audaz contra el centro francés, logrando desorganizar sus líneas. Mientras tanto, las tropas de refuerzo prusianas estaban llegando rápidamente. A lo largo de 2 días, los prusianos consolidaron sus fuerzas, mientras los franceses estaban en caos total. Cuando ambos bandos volvieron a enfrentarse, el ejército prusiano, ya reforzado, superaba en número a los franceses, quienes se vieron obligados a retroceder. Lo que pudo haber sido una victoria francesa terminó en derrota, todo por una mala decisión del comandante. Otro gran ejemplo de liderazgo deficiente fue la batalla de Coulmiers, el 9 de noviembre. Coulmiers fue, de hecho, una victoria francesa, la única gran victoria que tuvieron en toda la guerra. La superioridad numérica estaba completamente del lado francés, 70.000 soldados contra solo 20.000. Los franceses ganaron y como resultado recuperaron la importante ciudad de Orleans, ubicada a solo 120 kilómetros de París. En ese momento, la capital francesa estaba bajo asedio y la victoria despertó entusiasmo, dando a la desesperada población de París la esperanza de que sí podían ser salvados. Sin embargo, esa esperanza se evaporó. En lugar de perseguir a los alemanes en retirada que estaban dispersos y vulnerables, el general francés decidió detener el avance. Esa decisión tan cautelosa desperdició lo que un historiador describió como la oportunidad más clara y prometedora para revertir la mala fortuna de Francia en toda la guerra. Incluso los comandantes prusianos admitieron más tarde que, si los franceses hubieran seguido atacando, toda su fuerza, desde el general hasta el último soldado, probablemente habría sido capturada. Al detenerse, en lugar de aprovechar su ventaja, los franceses le dieron a las tropas alemanas el tiempo que necesitaban para reagruparse y escapar. Eso permitió al alto mando prusiano impedir que Francia aprovechara su éxito. En cuestión de semanas, la ventaja que habían ganado se perdió. Prusia retomó Orleans y la oportunidad de liberar París desapareció. Considero que esas son las principales razones por las que Francia perdió la guerra, pero sí hay algunos otros factores que vale la pena mencionar. Antes de seguir con el siguiente punto, quiero contarte que puedes acceder a contenido exclusivo como los libretos de los videos, adelantos, videos sin censura y contenido extra en nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a producir contenido más rápido y de mejor calidad, así que si quieres colaborar, solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo y continuemos con el video. La artillería francesa era muy inferior a la prusiana. El problema principal era que estaba obsoleta. Los cañones franceses estaban hechos de bronce, mientras que los prusianos eran de acero. Esto era un problema, porque el bronce no puede soportar las mismas presiones internas, ni mantener las ranuras del cañón tan bien como lo hace el acero. El acero es más resistente y tolera mejor el calor y la presión, lo que permite explosiones más potentes. Como resultado, los proyectiles prusianos podían dispararse más rápido y a distancias mucho mayores. El alcance de los cañones franceses era de unos 3 kilómetros, mientras que los prusianos podían alcanzar objetivos a 5 kilómetros. Otra gran diferencia era que los cañones prusianos se recargaban desde la parte trasera, mientras que los franceses tenían que hacerlo por la boca del cañón. Eso le daba a los prusianos una cadencia de disparo mucho más rápida. Finalmente, otro problema con la artillería francesa era que usaban proyectiles con espoleta de tiempo. Esos proyectiles detonaban después de un tiempo determinado en vez de hacerlo al impactar. Muchas veces explotaban prematuramente, aun cuando estaban en el aire. En cambio, los prusianos utilizaban proyectiles que detonaban al contacto, lo que los hacía mucho más efectivos. Los franceses sí intentaron adoptar este tipo de proyectiles, pero para cuando lo desarrollaron ya era demasiado tarde y no pudieron producirlos en cantidad suficiente.
Además de ser menos avanzados que los prusianos, la artillería francesa tampoco estaba bien coordinada con el resto del ejército. La artillería prusiana, en cambio, estaba perfectamente integrada con su infantería y su caballería, lo que les permitía usar tácticas de combate combinadas de manera muy efectiva. Otra cosa que vale la pena mencionar es el hecho de que Francia no tenía aliados, y eso no tenía por qué ser así. Había muchas otras naciones que veían con preocupación el ascenso de Prusia y que quizás hubieran estado dispuestas a luchar junto a Francia. En los años previos a la guerra, Prusia se había comportado de manera bastante agresiva, unificando el norte de Alemania por la fuerza. Acababa de derrotar y humillar tanto a Austria como a Dinamarca, que podrían haber estado interesadas en vengarse. Si Francia hubiera sido mejor en la diplomacia, quizás habría conseguido que otra potencia se uniera a su causa. Si, por ejemplo, hubiera ofrecido a Austria o Dinamarca algunos de los territorios que habían perdido a cambio de su apoyo, es probable que habrían aceptado. Incluso si no hubiera logrado que otros estados se unieran a su bando, al menos podría haber evitado que algunos de los aliados de Prusia se unieran a ellos. No lo he mencionado mucho en este video, pero Prusia en realidad tenía más de 20 estados luchando a su lado, incluyendo Sajonia y Baviera. Si Francia hubiera jugado mejor sus cartas en diplomacia, tal vez habría logrado convencer a alguno de esos estados de mantenerse neutrales. La razón por la que esto no ocurrió fue porque Prusia y en particular Otto von Bismarck superaron completamente en estrategia al emperador francés Napoleón III. Fue gracias a los prusianos que Francia terminó viéndose como la agresora, y por eso todos esos pequeños estados germánicos decidieron aliarse con Prusia. Esa también fue una de las grandes razones por las que Francia no consiguió ningún aliado. Si Francia hubiera contado con aliados, la guerra podría haber tomado un rumbo completamente distinto. Por ejemplo, en un momento llegó a pedirle a Dinamarca que se uniera al conflicto con un desembarco en el Báltico, pero Dinamarca se negó. Si ese frente se hubiera abierto, habría sido extremadamente valioso para Francia, ya que Prusia habría tenido que desviar recursos de la invasión de Francia. Si la operación hubiera salido bien, Prusia podría haberse encontrado repentinamente a la defensiva. Otra potencia que podría haber sido persuadida era Reino Unido. Los británicos también veían con recelo el ascenso de Prusia y quizás podrían haber intervenido. Sin embargo, al final se mantuvieron neutrales y podríamos decir que hasta ayudaron a Prusia al ignorar el bloqueo naval francés. En definitiva, el aislamiento diplomático de Francia fue un factor clave en su derrota. Lo último por mencionar es la tremenda falta de unidad dentro de Francia. Un buen ejemplo de ello es que no había mucha lealtad hacia su emperador. Esto lo podemos ver claramente en lo que ocurrió cuando Napoleón III fue capturado en la batalla de Sedan. En lugar de luchar con todas sus fuerzas para asegurar su liberación, los franceses básicamente dijeron, bueno, ni modo, y proclamaron una república. Esperaban que la nueva república uniera a la gente y aumentara la resistencia contra la invasión, y en cierta medida lo lograron. El nuevo gobierno decidió movilizar a toda Francia contra Prusia. Aprobó una nueva ley de reclutamiento con la que esperaba reunir unos 700.000 soldados frescos. Como se puede ver, la nueva república realmente estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios por la guerra. Sin embargo, la falta de unidad seguía siendo un gran problema en Francia. Hubo un fuerte debate sobre si debían defender París o librar una guerra de guerrillas en el campo. Algunos creían que el ejército francés podría hostigar a los prusianos y cortar sus líneas de suministro. Eso habría convertido la guerra en un conflicto de resistencia total y probablemente habría causado una destrucción enorme, pero podría haber funcionado. Sin embargo, al final se decidió centrar todos los esfuerzos en defender París. Pero esa estrategia fracasó y la ciudad nunca fue liberada. Tal vez una guerra de guerrillas en el campo habría sido una estrategia más efectiva. Hubo muchas razones por las que Francia tuvo un desempeño tan pobre en la guerra franco-prusiana, desde problemas estructurales hasta un liderazgo bastante deficiente. Eso sí, hay que reconocer que los prusianos hicieron las cosas extremadamente bien. En realidad, Francia nunca debió haberse involucrado en esta guerra. La razón por la que lo hizo fue bastante simple: un exceso de confianza. En los años previos a la guerra, Francia había logrado varias victorias militares. En la década de 1850 estuvo en el bando ganador en la Guerra de Crimea contra Rusia y en la Segunda Guerra de Independencia Italiana contra Austria. Al mismo tiempo, estaban expandiendo su imperio colonial en África, Vietnam, Camboya y Medio Oriente, territorios en todo el mundo. Todos esos éxitos llevaron a Napoleón III a confiar demasiado en su capacidad militar, cuando la guerra con Prusia se avecinaba. Un gravísimo error. Al final, ese exceso de confianza terminó con su reinado y dio lugar al nacimiento de una nueva gran potencia en Europa, Alemania.